Es sabido por todos que cuando se producen unas elecciones en España, nadie pierde. Es un fenómeno paranormal que, escuchando a los políticos, da la sensación de que todos han ganado. Evidentemente no es así, pero llevan su relato hasta el punto de transmitir como victorias lo que no lo son. Y los ciudadanos, los votantes, lo hemos naturalizado. Sabemos que ellos nos van a vender como una victoria cualquier resultado, aunque sea paupérrimo. Es decir, hemos naturalizado el engaño. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Y desde luego estamos con la máxima voluntad y todo el compromiso, como les decía anteriormente, de liderar la oposición en Aragón. Que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Hace unos días, el domingo 8 de febrero, fueron las elecciones autonómicas en Aragón. Como todas, tienen una lectura territorial y también nacional. Has escuchado un breve fragmento de lo que decían los candidatos de la noche electoral y seguramente, pues durante estos días, les hayas visto en la tele, en la radio y tengas la idea general de lo que dicen. Pero te propongo en este capítulo que hagas conmigo el siguiente ejercicio. Veremos qué destacaban como idea principal en la noche electoral y con qué palabras, cómo lo decían. Después veremos el análisis que hacen a nivel nacional. Y lo más importante, en tercer lugar, ver qué no dicen a la luz de la realidad de los resultados electorales. Lo vamos a hacer con los 3 principales partidos. Y te adelanto que en los 3 casos vas a encontrar la trampa y el cartón. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Vamos a seguir un orden, según resultados electorales, para que no haya quien piense que elijo por interés político uno antes que otro. No, de primero a tercero, PP, PSOE y Vox. Así que comenzamos con el ganador, con el PP. Recuerda que las elecciones se adelantaron porque Azcón, presidente regional aragonés, no tenía presupuestos porque Vox, ni por supuesto el PSOE, se los apoyaban. Y al contrario que Pedro Sánchez a nivel nacional, al no tener presupuestos, Azcón asumió que no debía gobernar y dar voz a los ciudadanos para que votaran, que de las urnas saliera un nuevo Parlamento y se pudieran negociar las cuentas regionales. Evidentemente, el adelanto electoral era estratégico para aprovechar el desgaste del PSOE por los escándalos de corrupción. Y la idea de Azcón pasaba por mejorar mucho sus resultados, incluso aspirar a una mayoría absoluta. Por lo menos a tener una mayoría tan grande que debilitara a sus adversarios para poder tener el PP más fuerza y conseguir con más facilidad esos presupuestos. El resultado de las urnas es que el PP ganaba ampliamente las elecciones, pero perdía 2 diputados. Pasa de 28 a 26. Nos vamos a la noche electoral. ¿Cuál es el mensaje principal? O bueno, las 2 ideas, porque las enumera el mismo Azcón. Y fíjate con qué palabras lo dice. Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. La primera idea que vende Azcón es que el Partido Popular ha ganado las elecciones y que ningún otro partido ha conseguido los resultados que ha obtenido el Partido Popular, que ellos son los vencedores. Es verdad que con la boca pequeña, además bajaba el tono, si te has fijado decía, bueno, nos hubiera gustado no perder un diputado por aquí y otro por allá, y sube el tono otra vez para decir, pero oye, que hemos conseguido 26. Le da energía a lo que ha conseguido, minimiza la derrota para poner en valor que ellos son los que han ganado y que son los que tienen que formar gobierno. Si quedaba alguna duda, fíjate cómo remarca él mismo las ideas. Si el primer mensaje es claro, hemos ganado las elecciones, el segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones
Y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. ¿Y cuál es el tercer mensaje? Pues dirigido a Pedro Sánchez. Desde Aragón decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. El sanchismo se acaba. Y la gente con fervor grita ese tic-tac, lo corea mientras Azcón levanta los brazos. De Vox, evidentemente, no dicen nada de sus resultados. Ponen en valor el PSOE, los que ha perdido. Es la vieja estrategia de poner el foco en lo que les interesa. Evidentemente, nadie espera que salga Azcón allí al atril, la noche electoral, a decir: hemos ganado las elecciones, pero fíjate, hemos perdido 2 escaños. Me ha salido mal la jugada. Yo quería aumentar la mayoría y lo que he hecho ha sido perder apoyo. Sigo siendo el más votado, sigo siendo el que los aragoneses dan la confianza para gobernar, pero mi jugada, mi estrategia, me ha salido mal. Yo quería tener más diputados y lo que he conseguido es que Vox, que es la tercera fuerza política, sea más fuerte. Mis diputados, hay 2 que se han ido a un partido que es adversario y que le he hecho más fuerte. Ese análisis es el que no ha dicho en su noche electoral. Bueno, vamos a ver qué decía Feijóo a nivel nacional, porque evidentemente saben que Vox ha crecido y le necesitan. Así que lanzaba un mensaje muy claro a Vox. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Claro, ya ha empezado el juego de Vox, necesitamos que nos apoyes el gobierno, pero recuerda, Vox le dice que tú eres tercero en estas elecciones. Es verdad que Vox ha aumentado mucho su respaldo electoral, lo ha duplicado. ¿Por qué? Porque Azcón adelantó las elecciones y el PP le necesita. Pero le dice Feijóo: Vox, eres tercero, no eres primero. Aquí el primero es el PP. ¿La realidad cuál es? Te pregunto a ti, querido oyente. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿El PP o Vox? De ahí el mensaje de Feijóo. Y también tiene el líder del PP nacional unas palabras para Sánchez, porque al PP le interesa poner el foco también en el gran derrotado, que es el Partido Socialista, que es el que más apoyos ha perdido en esas elecciones. Ahora un poquito lo vemos en el caso de Pilar Alegría. Y Pilar Alegría es la candidata que ha designado Pedro Sánchez y además era ministra y portavoz del gobierno. Por eso, después de esta nueva derrota electoral del Partido Socialista, que sigue perdiendo apoyo en las urnas, Feijóo quería poner el foco en Pedro Sánchez. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente presidente, allá él. Por tanto, la realidad es la siguiente. El Partido Popular adelanta elecciones para mejorar sus resultados, poder ampliar su ventaja sobre los adversarios y conseguir así gobernar con más tranquilidad y conseguir esos presupuestos. Esa es la realidad. Los resultados es que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones, pero ha perdido 2 escaños y Vox, de quien dependía para esos presupuestos, ha duplicado sus resultados. ¿En qué ha puesto el foco el Partido Popular? Lo hemos escuchado, en que son ellos los que han ganado las elecciones y son ellos la fuerza más votada, por tanto la que tiene que gobernar. Primer punto. Segundo punto, en que Vox es tercera fuerza política y tiene que apoyar a la primera, no imponer sus ideas y saber cuál es su sitio, que es tercero. Y tercera idea, el PSOE se ha descalabrado por culpa de Pedro Sánchez, que no puede mirar para otro lado. Esas son las ideas que destaca el PP y, como ves, en ninguna ha puesto el foco en la parte negativa de esta convocatoria electoral. El Partido Socialista tenía 23 escaños y en estas elecciones ha perdido 5, se ha quedado en 18. La candidata era una apuesta personal de Pedro Sánchez, una ministra en esta estrategia que tiene Pedro Sánchez de escoger
a sus ministros también como opositores en los territorios, en las comunidades autónomas en donde gobierna el Partido Popular. Bueno, en este caso fue la que más exposición pública tenía, que era la portavoz del gobierno durante los 2 últimos años. Y el PSOE ha perdido 5 diputados. Con esos resultados, Pilar Alegría sale al atril en la noche electoral y su primer mensaje, lo primero que destaca, su primera lectura que hace de las elecciones, no tiene que ver con el Partido Socialista, tiene que ver con Azcón. Si antes escuchábamos al presidente de Aragón hacer una lectura súper positiva de sus resultados electorales, lo que más destaca el Partido Socialista es esto. Recordamos que el señor Azcón convocó estas elecciones porque no pudo llegar a un acuerdo para sus presupuestos y decía que quería con estas elecciones ampliar su mayoría y, por tanto, gobernar en solitario y dejar de depender de Vox. Bueno, pues tras el resultado electoral lo que podemos decir es que el señor Azcón ha fracasado por completo en su objetivo, porque hoy el Partido Popular ha perdido escaños, Vox ha duplicado su representación en las Cortes y lo que es igualmente de grave es que Aragón en estos momentos no tiene gobierno, no tiene presupuestos y lo que se abre es un importante escenario de incertidumbre y de inestabilidad en nuestra comunidad autónoma. Es decir, para Pilar Alegría, que todo lo que ha dicho es verdad en cuanto a los resultados electorales, esto lo que aboca a Aragón es a un periodo de incertidumbre, a una situación grave, ha dicho, los adjetivos son importantes, habla de inestabilidad, de fracaso absoluto. Ese es el principal análisis que hace el Partido Socialista, antes incluso que valorar su situación. La segunda idea, efectivamente, la vamos a escuchar, es cómo valora su situación. Si hemos pasado de hablar de fracaso, de situación grave, de inestabilidad, fíjate cómo va a hablar ahora de los resultados. Consigo misma es mucho más benévola y va a utilizar verbos que son mucho más fáciles de asimilar. Vamos a liderar la oposición, aquí estamos, habla de trabajo, no habla de batacazo electoral, sino de que ha habido un retroceso. Son verbos y un tono mucho más positivo en lugar de hacer autocrítica. Porque aunque el Partido Socialista evidentemente hemos retrocedido en número de escaños, aquí estamos y desde luego estamos con la máxima voluntad y todo el compromiso, como les decía anteriormente, de liderar la oposición en Aragón, de trabajar de una manera seria y rigurosa y sobre todo también poniendo ya la mirada en esas próximas elecciones municipales que tendremos en el año 2027. ¿Qué esperabas? ¿Escuchar de su boca la palabra fracaso? ¿Presentar la dimisión? ¿A alguien se le pasa por la cabeza que pudiera decir que Pedro Sánchez se ha equivocado por ponerla a ella? Evidentemente, el foco no está puesto ahí. El Partido Socialista evita ponerlo para hacer autocrítica de que están perdiendo todo ese apoyo. Bueno, vamos al día siguiente. Por supuesto, no es Sánchez el que hace el análisis como secretario general del Partido Socialista. Ahí, un mal resultado, no hay que ponerse la foto. Para eso está la portavoz nacional, que es Montse Mínguez. ¿Y qué viene a decir Montse Mínguez ya en clave nacional? Vuelve a incidir en la primera idea, que es un fracaso del PP, arremete directamente contra Feijóo, que es el líder de la oposición en clave nacional, y le culpa del ascenso de Vox. Y alguien le debió decir que debía ser una idea muy ocurrente buscar unas declaraciones, un corte que llamasen la atención de todas las televisiones. Y fue decir que el PP hace con Vox como con los gremlins. Escucha. El resultado es la tónica que venimos viendo en estos meses o en estos adelantos electorales, que es la pérdida de escaños del Partido Popular y el engorde de la ultraderecha. El Partido Popular es el ganador aritmético de las elecciones de ayer, pero es el perdedor político. Acabar peor de lo que estaba, eso es un fracaso estrepitoso. El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace
del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. El señor Feijóo le ha dejado mojarse al señor Abascal. El señor Feijóo le paga hasta las facturas al señor Abascal. De la debacle del PSOE no dice nada. La culpa de que el PSOE haya perdido 5 escaños, ¿de quién es? Eso ni se comenta. El foco lo ponen en el ascenso de Vox, para crear lo que ya hemos visto en otros capítulos, esa estrategia de peligro de cuidado que viene la ultraderecha. Esa es la estrategia. Y culpa de ese ascenso de la ultraderecha a Feijóo. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado al presidente del gobierno hablar de la derecha y la ultraderecha? En esa frase. Así, como lo has oído, la derecha y la ultraderecha. O el señor Abascal y el señor Feijóo, que son lo mismo. Constantemente, cada semana lo dice. Es decir, Pedro Sánchez ha basado su estrategia de unir la oposición del PP y Vox como si fueran una misma cosa, la derecha y la ultraderecha. Entonces, ¿Pedro Sánchez no tiene responsabilidad en el ascenso de Vox? ¿Por qué sube tanto Vox? ¿Algo tiene que ver el gobierno? ¿Su acción? Mira, hay un refrán español muy sabio que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Si Sánchez está todo el día situando a Vox a la altura del Partido Popular o acusando al Partido Popular de hacer seguidismo a Vox, ¿acaso no está dando Sánchez mucho protagonismo a Vox como tercer partido? ¿No lo está situando prácticamente a la altura del Partido Popular? Recuerda el refrán, Sánchez está haciendo todo lo contrario. Sánchez, estratégicamente, ha engordado a Vox para polarizar la sociedad, para alertar del peligro de que viene la ultraderecha, que es lo que dice siempre, y él ha alimentado a Vox, también el Partido Popular, que ha visto en Vox un adversario que le quita sus votos. Y ahora están, lo hemos oído, tanto el PP como el Partido Socialista echándose la culpa uno a otro de engordar a Vox. El sanchismo engorda a Vox, Feijóo engorda a Vox y Vox ha duplicado sus resultados, mientras los dos principales partidos, el bipartidismo, echa la culpa mutuamente de quién es el que engorda al partido de Santiago Abascal. Y nada de autocrítica. La realidad es la siguiente. En todas las elecciones, Vox está creciendo. El Partido Popular o se mantiene o pierde algunos escaños. Si nos fijamos en los datos demoscópicos de los últimos años a nivel nacional, el Partido Popular ha crecido 600.000 votos en intención de voto. Vox 400.000. Y esos votantes de Vox, según todos los informes de Demoscopia, están saliendo del Partido Popular y, ojo, también del Partido Socialista, de descontentos del Partido Socialista. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los investigadores, por ejemplo, Metroscopia, GAT3, todas las empresas de Demoscopia. El Partido Popular ha crecido 600.000 votos en toda España. Vox 400.000. El Partido Socialista sigue perdiendo votos. Por eso ahora se entiende perfectamente la frase que decía Pedro Sánchez después de que Santos Cerdán fuera enviado a prisión y él tuviera que hacer una remodelación en el Partido Socialista. Recordarás, en la sede de Ferraz, Pedro Sánchez decía que no iba a adelantar elecciones, que no iba a dar la voz a los ciudadanos, que no convocaría elecciones hasta 2027 por este motivo. Te lo recuerdo en sus propias palabras. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal.
Es decir, que no convoca elecciones, que no hay adelanto electoral pese a no tener presupuestos y pese a haber perdido la mayoría parlamentaria, porque eso supondría que en las elecciones ganara la derecha y la ultraderecha que dice él. Y van en el pack, como te decía antes, Abascal y Feijóo. Es decir, que no convocaría elecciones porque ganaría la derecha en España. Por eso no da la voz a los ciudadanos, porque él perdería el poder. Y vamos con el tercer caso, el tercer partido, que es el de Vox, que en 2023 tenía 7 diputados, en 2026 ha duplicado, ha pasado a 14. Es evidentemente el que más ha subido. PP y PSOE han bajado, Vox ha subido, pero es importante también destacar que es la tercera fuerza política, no es primera fuerza, no es segunda fuerza, es tercera. Eso sí, la tendencia es muy llamativa, va duplicando sus resultados y es algo que se está produciendo no solo en Aragón, también en otras regiones, como hemos visto también que ha ocurrido en Extremadura. Así que Nolasco, que era su candidato, que es un gran desconocido, salía en la noche electoral y este era su breve análisis y en dónde pone el foco Vox. Amigos, muchísimas gracias de verdad por todo. En primer lugar, querría felicitar al PP porque ha ganado las elecciones y en segundo lugar, queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Hemos votado a favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Aparte del buen detalle de comenzar con la cortesía de felicitar al ganador, me llama mucho la atención que diga como primera idea que Aragón ha votado por sentido común. Vox se está adueñando del sentido común, pero no lo define. ¿A qué se refiere Nolasco con sentido común? ¿Es sentido común que haya ganado el PP? ¿Es sentido común que haya sumado un buen fracaso el PSOE? ¿Es sentido común que Vox haya duplicado sus escaños? Creo que es a eso a lo que se refiere. Pero no lo deja claro. Se puede interpretar de muchas maneras. Lo que está claro es que él se adueña del sentido común, que es algo que todos los ciudadanos creen que tiene. Como segunda idea, ha destacado algo muy importante, que luego vas a escuchar como también lo dice Abascal, que es el final del bipartidismo. Y es lo que más aplausos genera. La gente dice ha votado contra el bipartidismo. ¿De verdad? Primera fuerza, PP. Segunda fuerza, PSOE. Tercera fuerza, Vox. Es decir, PP y PSOE siguen siendo primera fuerza. Es cierto que ninguna de las dos, ni PP ni PSOE, tienen capacidad de formar por sí solos un gobierno y Vox se ha vuelto necesario. Pero de ahí a hablar al final del bipartidismo hay un trecho. Y tercera idea, él desgrana que la gente en Aragón ha votado por una serie de cuestiones que coinciden con su programa electoral. La vivienda, el campo, la seguridad. Pero Vox es tercero. ¿La gente ha votado por esos puntos? También habrá votado por lo que ha propuesto el Partido Popular o lo que ha propuesto el Partido Socialista, que han tenido más votos que Vox. ¿O es una manera de apropiarse genérica de lo que ha votado la gente en Aragón? Lo que sí tiene razón es lo que dice al final. La gente ha votado o ha querido que haya el doble de Vox, que es lo que sale en los resultados. Y a eso él lo llama una esperanza verde. Bueno, ese es el análisis de Nolasco, muy breve, pero que tenía muchas cosas interesantes que decir. Y que luego, precisamente, Abascal reincide en esas ideas. Escucha. Y los aragoneses nos han dado una respuesta clara. Se la han dado al bipartidismo, que ha perdido 7 escaños, justo los escaños que ha logrado sumar Vox
en esta ocasión, de 7 a 14. Y quiero hacer una reflexión, porque esto se ha producido con toda la maquinaria política y mediática del bipartidismo empleada a fondo y usándose contra Vox, con campañas absurdas, igual que se produjo durante las elecciones de Extremadura. Todo ha valido contra Vox, pero la respuesta de los aragoneses ha sido muy clara. Quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. Bueno, pues esas mismas ideas. Y aquí fíjate, porque Abascal dice que Vox es el enemigo del bipartidismo, es decir, de PP y de PSOE. Antes escuchábamos que PP y PSOE se culpan mutuamente de cebar y hacer crecer a Vox. Con lo cual aquí hay una guerra muy interesante. Y llega ya a un extremo o a un análisis que hace Ana Millán, portavoz de Vox en el Congreso, que tienes que escucharlo. Han demandado orillar al Partido Socialista, desterrar a la izquierda de la vida política en España. A veces, por buscar una declaración que haga mucho ruido en los medios de comunicación, se escogen, como hemos visto antes con los gremlins, pues expresiones muy desafortunadas. Y además que no son realidad. Para Vox, estas elecciones lo que demuestra es que los españoles, o en este caso los aragoneses, quieren desterrar a la izquierda de la vida política. Desterrar a la izquierda. ¿Cuál es la realidad? Si el PSOE ha ganado a Vox en estas elecciones. Es cierto que Sumar ha conseguido mantener un escaño y que Podemos ha desaparecido, pero de ahí a desterrar a la izquierda hay un trecho muy grande. Es una deformación absoluta de la realidad. Creo que ha sido un ejercicio muy práctico de ver cómo tras una noche electoral cada partido pone toda la maquinaria en el asador para fabricar un relato que le interese, basado en algo de verdad, en un análisis benevolente siempre de los resultados en su favor, en poner el foco en lo que les interesa y ocultar lo que no les interesa, a veces en medias verdades, a veces en engaños y a veces en mentiras. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.